Desde que Rusia invadió Ucrania, Vladimir Putin ha dejado claro que cree que la guerra que inició no se limita solo a Ucrania. Toda la OTAN está involucrada, especialmente los miembros europeos a quienes acusa de intentar invadir las fronteras rusas mediante su apoyo a Ucrania. En respuesta, Rusia ha lanzado una guerra híbrida en Europa que se ha intensificado en 2025. Recientemente se conoció la noticia de la última maniobra de Putin. Un buque espía ruso apuntó a un avión de la Real Fuerza Aérea RAF, lo que llevó al Reino Unido a enviar un mensaje a Putin. El país sabe perfectamente lo que intenta hacer. El 19 de noviembre, Euronews informó que un buque de la Armada rusa, el Yantar, había aparecido cerca de aguas británicas. Esto en sí mismo no sería demasiado sorprendente. Rusia envía sus buques a aguas internacionales constantemente, a menudo bordeando los límites entre aguas internacionales y territoriales. Pero lo que hizo diferente este incidente fue que la tripulación del buque espía ruso parecía tener a la RAF en mente. Además de realizar sus actividades tan cerca del Reino Unido, el buque apuntó con un láser a aeronaves de la RAF que habían sobrevolado la zona para inspeccionar su avance. The War Zone, TWZ, ofreció numerosos detalles adicionales en su informe sobre las actividades del buque espía ruso. Según el informe, el incidente del láser ocurrió el 19 de noviembre, y el uso de este tipo de equipo por parte del buque representa el desarrollo de una nueva tendencia preocupante que podría resultar peligrosa para los objetivos. En cuanto a los objetivos, el Yantar aparentemente tenía en la mira un avión de patrulla marítima P-8A Poseidon MRA-1, junto con una fragata tipo 23 de la Royal Navy. Al menos, esos eran los objetivos después de que el Reino Unido los enviara a explorar el buque ruso mientras navegaba por aguas británicas. TWZ añade que los datos de seguimiento de vuelo publicados por la cuenta Civic Intelligence X revelan que el Reino Unido también podría haber desplegado cazas Typhoon acompañados de aviones cisterna Voyager, aunque esto aún no se ha confirmado. Es evidente que el Reino Unido quería enviar un mensaje contundente a la tripulación del buque espía ruso. Quizás no esperaba el tipo de mensaje que el Yantar respondió. Según TWZ, se desconoce qué tipo de láseres utilizó la tripulación del Yantar contra los aviones de la RAF y potencialmente contra los buques de la Royal Navy. El Yantar podría portar una amplia gama de sistemas láser, algunos con la potencia suficiente para generar serias preocupaciones entre los operadores de cualquier equipo militar que sea blanco de ellos. Dependiendo de su potencia, los láseres tienen el potencial de obstruir temporalmente la óptica y la visión del personal, o causar daños permanentes en ambas, informa TWZ. También podría tener acceso a láseres lo suficientemente potentes como para perforar los cascos de buques y aeronaves, aunque es improbable que el Yantar los portara, y ciertamente no se utilizaron durante el incidente del 19 de noviembre. Pero podrían haberse utilizado. Y eso podría ser lo que Putin quiere que el Reino Unido comprenda con este último acto de guerra híbrida. Hoy en día, los láseres que apuntan a los aviones y barcos del Reino Unido son relativamente inofensivos, aunque podrían dificultar la visión de un piloto. Pero mañana, Rusia podría enviar un barco con láseres mucho más peligrosos y el Reino Unido no se enteraría hasta que las aeronaves comenzaran a incendiarse y los cascos a sufrir daños. La presencia del Yantar en aguas británicas no fue una sorpresa. El barco lleva operando frente a la costa del Reino Unido desde hace un par de semanas, según revela TWZ, y el secretario de Defensa británico, John Healey, está claramente harto tras este peligroso incidente. Mi mensaje a Rusia y a Putin es este: los vemos, sabemos lo que están haciendo, y si el Yantar se dirige al sur esta semana, estamos preparados. Declaró Healey furioso tras el incidente con los láseres. Le está dejando claro a Putin que el Reino Unido vigila su barco espía y que no se dejará disuadir por unos cuantos láseres. La intimidación no va a funcionar.
Pero al mismo tiempo, Healy reconoce que este último incidente es una señal de que el Reino Unido necesita hacer más para protegerse de las cada vez más flagrantes muestras de agresión por parte de Rusia. Euronews informa que Healy ya había advertido sobre las capacidades del Yantar, señalando que ha causado problemas en el Mar Báltico anteriormente. Forma parte de una flota rusa diseñada para poner en riesgo nuestra infraestructura submarina y la de nuestros aliados, declaró Healy, antes de argumentar que el Reino Unido debería centrarse en aumentar el gasto en defensa aproximadamente una semana antes de que el gobierno laborista presente su nuevo presupuesto. El primer ministro británico, Keir Starmer, ya ha anunciado que el Reino Unido planea un gasto considerable debido a la creciente amenaza que Rusia representa para Europa. En junio, el Partido Laborista se comprometió a invertir 1.500 millones de libras esterlinas, casi 2.000 millones de dólares, en la construcción de al menos 6 nuevas fábricas de municiones en Escocia y Gales. Estas fábricas crearán 1 puestos de trabajo en la economía británica y garantizarán que las Fuerzas Armadas del país cuenten con un suministro constante de explosivos y otras municiones en caso de conflicto. En cuanto al gasto total, el Reino Unido ya destina una cantidad considerable a su defensa y se está preparando para aumentarlo. Según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, el Reino Unido gastó 60.200 millones de libras esterlinas, unos 78.500 millones de dólares, en defensa durante el ejercicio fiscal 2024-25 y prevé añadir unos 2.000 millones de libras esterlinas, unos 2.600 millones de dólares, a esa cifra para el ejercicio fiscal 2025-26. Esto supone un crecimiento anual del gasto del 3,8%, aunque Healy parece sugerir que podría no ser suficiente. El Reino Unido también forma parte de la OTAN y se ha comprometido a cumplir la nueva recomendación de la organización de que todos sus miembros destinen el 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Alcanzar ese nivel llevará tiempo. Como informó The Guardian el 23 de junio, el Reino Unido planea alcanzar ese objetivo de gasto para 2035, lo que significa que se ha dado una década para aumentar gradualmente el gasto antes de lograrlo. ¿Acelerará la reciente acción de Rusia este plan? Parece improbable en el contexto general, aunque es posible que el Reino Unido decida aumentar ligeramente el gasto el próximo año. ¿Por qué? Esta no es la primera vez que el Yantar aparece en las noticias por merodear en aguas extranjeras. Poco más de 10 días antes de que el Yantar llegara a aguas británicas, estaba causando problemas similares en los Países Bajos. Según The Maritime Executive, el Ministerio de Defensa neerlandés se vio obligado a escoltar al buque espía ruso fuera de sus aguas territoriales tras haber desplegado el buque patrullero de altura HNLMS Friesland para seguir sus movimientos. En esta ocasión, el Yantar no disparó láseres, sino que navegó hacia el Mar del Norte mientras era seguido por la escolta neerlandesa. Posteriormente, los Países Bajos desplegaron un buque hidrográfico, el HNLMS Snellius, para examinar la zona donde merodeaba el Yantar y asegurarse de que el buque ruso no hubiera causado ningún daño a la infraestructura submarina. El 19 de noviembre es, además, el último incidente, y no el primero, en el que el Reino Unido ha tenido que lidiar con el buque espía ruso. The Maritime Executive señala que el Ministerio de Defensa británico acusó al buque ruso de merodear sobre infraestructura submarina crítica en aguas británicas en enero de 2025. Tan solo unos meses antes, en noviembre de 2024, la Royal Navy lanzó una advertencia aún más contundente a Putin y a sus espías a bordo de buques, al hacer emerger uno de sus submarinos cerca del Yantar. Este fue un hecho inusual. Los submarinos no suelen revelar su ubicación a menos que se vean obligados a hacerlo. En esta ocasión, el Reino Unido decidió dejar claro a Rusia que dispone de submarinos capaces de destruir el Yantar en un instante, y que dichos submarinos están vigilando cada buque que Rusia envía hacia el Reino Unido.
Publicamos un video sobre este encuentro entre el Yantar y un submarino británico en febrero. Consúltalo si quieres saber más sobre este incidente. Lo que queremos dejar claro es que Rusia no tendría argumentos si intentara afirmar que el Yantar entró accidentalmente en aguas británicas el 19 de noviembre. Los láseres del barco no fueron un acto de autodefensa, sino una provocación a las autoridades británicas, una sutil advertencia de Rusia de que continuará con este tipo de incursiones en territorio británico, mientras Putin sigue traspasando límites en su creciente guerra híbrida contra los miembros europeos de la OTAN. Volveremos a esta guerra híbrida más adelante en el video. Primero, analicemos el Yantar para comprender por qué es un barco tan preocupante, incluso sin los láseres que apuntan a los pilotos de la RAF. El buque llevaba años en el punto de mira del Reino Unido antes de este último incidente, como lo demuestra el perfil que la BBC publicó sobre el Yantar en enero de 2018. En aquel entonces, Rusia parecía estar utilizando el buque con fines bastante benévolos, habiéndolo desplegado en Argentina para buscar un submarino argentino desaparecido, que se hundió, causando la muerte de sus 44 tripulantes. Este despliegue puso de manifiesto la principal fortaleza del Yantar. Está repleto de equipos de investigación oceanográfica, que en realidad son equipos de espionaje y vigilancia que permiten a su tripulación examinar el mar y los fondos oceánicos. Incluso en 2018, mucho antes de que Putin iniciara la guerra de Ucrania, la BBC ya señalaba que Rusia podría utilizar el Yantar para atacar las extensas redes de cables de fibra óptica submarinos que recorren el planeta y que son fundamentales para las comunicaciones globales de todo tipo. El medio habló con Igor Sutyagin, un experto en el ejército ruso radicado en el Reino Unido, quien afirmó: es difícil interceptar fibras ópticas, solo hay luz, no datos eléctricos. Sería más fácil cortar el cable. Sutyagin añadió que el Yantar era más que capaz de manipular cables submarinos, y tenía toda la razón. TWZ señala que se trata de un buque capaz de alcanzar y cortar objetos ubicados hasta a 5.500 metros de profundidad. También es probable que pueda colocar dispositivos en el lecho marino que podrían cortar cables incluso después de que el barco haya abandonado las aguas en las que se encontraba. Esto preocupa al Reino Unido, a los Países Bajos y a todas las demás naciones que han tenido que lidiar con el buque espía ruso. Si TWZ tiene razón sobre esta capacidad, simplemente escoltar al Yantar podría no ser suficiente para evitar que cause daños. Por supuesto, Rusia afirma que el Yantar es un buque de investigación y que solo se utiliza para fines legítimos, que casualmente lo llevan constantemente a aguas de naciones contra las que Putin tiene cuentas pendientes. Todo es una enorme coincidencia, afirma Rusia, aferrándose a su cada vez más precaria negación plausible. Es obvio que el Yantar tiene objetivos mucho más allá de la investigación legítima, especialmente ahora que ha comenzado a utilizar láseres para distraer a los buques y aeronaves militares enviados a vigilar sus actividades. Sky News también ha emitido un reportaje sobre el Yantar, afirmando que el buque alberga 2 sumergibles capaces de alcanzar profundidades de 6.100 metros, 20.000 pies, el doble de la profundidad necesaria para encontrar los restos del Titanic. En cuanto a las actividades del buque en aguas británicas, el Dr. Siddharth Kaushal, experto marítimo del Centro de Estudios Royal United Services Institute, afirma que los cables de comunicaciones submarinos del Reino Unido cuentan con cierto grado de redundancia. Sin embargo, los gasoductos del país representan un caso muy distinto. Creo que, en cierto modo, la red de gasoductos es mucho más frágil, ya que dependemos en mayor medida de un número reducido de gasoductos críticos, declaró Kaushal a Sky News. Esto podría darnos una pista sobre las actividades del Yantar en aguas británicas. Se trata de un buque que dispone de todo el equipo necesario para localizar estos gasoductos. Desde la invasión de Ucrania por Putin, el Reino Unido también ha puesto la mira en el mercado de gas ruso, prohibiendo la importación de gas natural licuado ruso en 2023.
En noviembre, el Reino Unido también impuso una prohibición a los servicios marítimos centrada en ese tipo de gas, lo que podría explicar el envío del buque Yantar a aguas británicas por parte de Rusia, así como su decisión de provocar al Reino Unido con láseres. Esto es mera especulación. Pero sea cual sea el motivo de este incidente reciente, existen razones, más allá de la situación del gas en el Reino Unido, que han convertido al país en un blanco fácil para la ira de Putin. Una de ellas es que el Reino Unido se ha convertido en el enemigo predilecto de Rusia, al menos en Europa. Así lo afirma un artículo publicado el 16 de noviembre en The Guardian, escrito por Sean Walker y Piotr Sauer. Ambos señalan que Rusia ha estado lanzando acusaciones contra el Reino Unido en los últimos meses, incluyendo una acusación probablemente falsa de que la inteligencia británica intentó, sin éxito, atraer a pilotos rusos para que desertaran a Occidente. El ministro de Asuntos Exteriores ruso y fiel seguidor de Putin desde hace mucho tiempo, Sergei Lavrov, tuvo mucho que decir sobre este supuesto incidente, declarando: el FSB, Servicio Federal de Seguridad de Rusia, expuso todo esto con gran detalle. No sé cómo se librarán los británicos de esta acusación, aunque es bien sabido que tienen facilidad para salir impunes de sus actos. Esta última expresión es un modismo ruso que se usa para describir a alguien que siempre parece salir impune, sean cuales sean sus acciones. Parece que aquí se han lanzado piedras en casas de cristal, parafraseando otro dicho. Pero el hecho de que Rusia esté atacando con tanta dureza al Reino Unido a través de sus ministros propagandistas nos indica que el Reino Unido ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de Putin. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso también ha arremetido contra el Reino Unido, declarando a principios de 2025, Londres hoy, como en vísperas de ambas guerras mundiales, actúa como el principal instigador de la guerra global. Una vez más, quien tiene tejado de vidrio critica. Putin parece ser la víctima del refrán de Lavrov, especialmente en lo que respecta a la instigación de la guerra global. Lo que es seguro es que la inteligencia británica ha sido clave para que Ucrania ejecutara varios de sus ataques más devastadores contra Rusia, y que las armas británicas se utilizan con frecuencia para llevar a cabo dichos ataques. La inquietud de Rusia probablemente refleje el hecho de que el Reino Unido está ayudando a un país que Putin invadió ilegalmente, y lo ha estado haciendo desde que comenzó la guerra de Ucrania. Casualmente, el Reino Unido también lidera la coalición de los dispuestos, que se ha comprometido a desempeñar un papel activo en la seguridad de Ucrania, lo que podría ser otro motivo por el que Putin busca tomar la delantera. El Reino Unido tampoco ha guardado silencio al denunciar las acciones de guerra híbrida de Rusia en los últimos años. Y son precisamente esas acciones las que podrían explicar por qué el Yantar está utilizando láseres contra la RAF y la Royal Navy. Una perspectiva más amplia de las recientes acciones de Rusia en Europa revela que la incursión del Yantar dista mucho de ser un incidente aislado en lo que respecta al uso de tácticas sucias por parte de Rusia para amenazar e intimidar a los aliados europeos de Ucrania. La presencia de buques como el Yantar en aguas europeas no es algo nuevo, como ya se mencionó. Sin embargo, el uso de láseres representa una clara escalada diseñada para exacerbar las tensiones latentes. Y en comparación con algunos de los aliados europeos del Reino Unido, el uso de láseres por parte de ese buque es relativamente insignificante. El 18 de noviembre, The Independent publicó un informe que indicaba que Rusia podría haber intensificado sus recientes provocaciones con drones, aviones de combate y aviones cisterna, lanzando un ataque más directo contra Polonia. Este país ha sido otro objetivo de Putin en los últimos meses, como se evidenció cuando Rusia envió unos 20 drones al espacio aéreo polaco. Sin embargo, es posible que Rusia haya ido un paso más allá con el reciente atentado contra un tren en Polonia. Aún no se ha confirmado que Rusia sea la responsable del ataque. The Independent afirma que el país es el principal sospechoso. El primer ministro polaco, Donald Tusk,
calificó el ataque de actos sin precedentes y culpó a 2 ucranianos que se cree colaboran con Rusia. Estos colaboradores huyeron a Bielorrusia. Afortunadamente, el ataque parece ser un sabotaje, ya que no hubo heridos en el atentado contra el tren. Aún así, si las sospechas de Polonia son ciertas, esto indica que Putin está dispuesto a llevar su guerra híbrida contra los miembros europeos de la OTAN a un nuevo nivel. Una persona que está convencida de ello es el ministro de Defensa italiano Guido Crosetto. El 18 de noviembre, Politico publicó un informe de 125 páginas escrito por Crosetto, en el que acusa a los países miembros de la OTAN de inacción ante los ataques rusos cada vez más descarados. La guerra híbrida es continua y ataca infraestructuras críticas, centros de toma de decisiones, servicios esenciales y el tejido social de cada país. Aunque no tan devastador, el despliegue de láseres Yantar contra aeronaves y buques británicos demuestra lo mismo. Putin parece cada vez más dispuesto a ir más allá de las provocaciones y tanteos que ha estado realizando durante gran parte de 2025. Rusia ha pasado al ataque, aunque de una manera poco convencional, y quizás sea hora de que el Reino Unido y el resto de Europa comiencen a responder con mayor contundencia a este tipo de incidentes antes de que la confianza de Putin crezca hasta el punto de declarar la guerra total. Incluso podría ser demasiado tarde. Mientras Europa se prepara para esa posible guerra, un analista del Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que la guerra ya ha comenzado. Rusia se encuentra en la fase 0 de esa guerra y se está preparando para entrar en la fase 1. Descubre qué significan estos términos y cómo Rusia ya está en guerra con Europa en nuestro video. Y si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a Defense Frontline para obtener más información sobre los últimos ataques de guerra híbrida de Rusia contra los aliados europeos de Ucrania.